Mis hermanos, mis hermanas, les saludo con la hermosa paz del Señor. Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar nunca de hablar de aquel que es todopoderoso, aquel que es dueño de todo, aquel que creó todo lo que nosotros conocemos con su voz de mando, y que también es aquel Padre amoroso, Padre misericordioso, y es un Padre que está pendiente siempre de sus hijos. Normalmente existen historias que están fuera de la Biblia y que sirven como reflexiones, que sirven como anécdotas, que a veces incluso ayudan a que la gente preste un poco más de atención al escuchar y decir, interesante, veamos qué sucede después. ¿A dónde quiere ir el predicador con este tipo de historias? Pero si nos ponemos a pensar, las historias más hermosas, cautivadoras, intrigantes, realmente podemos encontrarlas en la Biblia. No con eso estoy diciendo que se haga mal en utilizar anécdotas seculares o anécdotas de gente que no haya sido cristiana. No, para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que las historias que se encuentran en la Biblia, la que el Señor ha puesto en aquel libro, en aquel conjunto de libros, para que nosotros podamos leer y que nosotros la tomamos como su bendita palabra, contiene historias realmente cautivadoras. Hay una historia que yo quiero hoy contar un poquito y tratar de llevar esto a lo que el Señor quiere decirnos en este día, porque el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros cada día. Podemos estar atravesando situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones en las que incluso no sabemos qué pueda llegar a suceder, pero lo único seguro es que tenemos un Dios fiel. Lo único seguro es que Dios nunca falla. Lo único seguro es que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y si el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, pues así será. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es digno de toda alabanza. En cierta ocasión, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, cuenta la palabra de Dios en Marcos 9, desde el 14 en adelante, cómo Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y es un poco específico al mostrar cómo realmente este demonio hacía tanto daño a aquel joven, a aquel muchacho. Su padre sufría muchísimo. Y por eso dice la palabra de Dios que los discípulos se encontraban en ese lugar y aquel padre desesperado les llevó a su hijo para ver si ellos podían hacer algo, si podían liberarlo de ese demonio, pero ellos no pudieron hacerlo. Dice la palabra de Dios por el versículo 17, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y hasta ahí quiero llegar. Quiero hacer una pausa en este momento y me he tomado la libertad de leer varios versículos porque quiero entender la situación claramente. Quiero que sea bastante clara la situación de aquel muchacho endemoniado. No era una situación fácil. No era una situación que tenía alguna solución sencilla. Es más, seguramente aquel hombre habría intentado ya muchísimas cosas.
Lo último que intentó fue llevar a aquellos hombres que se encontraban cercanos a Jesús y que supuestamente tenían el poder de sanar en el nombre de Jesús. Pero tampoco sucedió nada. Había escribas que estaban ahí comentando que qué va a pasar, que cómo sanará aquel muchacho, seguramente decían. Si ellos no pudieron, entonces ya no hay solución. La situación no era para nada sencilla. Pero Jesús estaba ahí. Y no quiero que juzguemos por ni un solo instante a aquel hombre con el siguiente versículo, con la siguiente parte del versículo 22. Porque nosotros muchas veces también hemos hablado de esa manera. Tal vez podamos, después que lo lea, decir, pero ¿cómo puede tener la incredulidad si está frente a Jesús? Pues créame que muchas veces nosotros, teniendo a Jesús al frente nuestro, también hablamos con incredulidad. Así que no podemos juzgarlo. Mire lo que dice el padre de aquel muchacho. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿No le parece conocida que esta frase? Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Muchas veces estamos en situaciones complicadas, difíciles, en las que no se avisora ninguna solución. Hemos intentado muchas cosas, hemos intentado aún llevar a aquellos profetas, a aquellos hombres de Dios, y la situación no mejora. Entonces tenemos que analizar, tenemos que pensar que muchas veces nosotros también nos encontramos en una situación de incredulidad. Muchas veces nosotros también nos encontramos diciendo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es contundente. La respuesta de Jesús es directa. Y la respuesta de Jesús en este día también es contundente, también es directa para cada uno de nosotros, que a veces podemos estar diciendo, Señor, si tú puedes, ten misericordia. No puede haber incredulidad en nuestro corazón. Tenemos a un Dios todopoderoso. Nuestro Jesús es un Dios de milagros. Nuestro Jesús es un Dios de sanidad. Jehová Rafa. Y mire lo que responde Jesús. ¿Cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? ¿Cómo preguntas eso? ¿Cómo crees que yo no puedo hacer algo? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a aquel hombre. A pesar de conocer su desesperación, a pesar de conocer la angustia que podía tener, pero le estaba diciendo, a ver, yo puedo todo. Y el Señor nos está diciendo en este día, yo puedo todo. Yo puedo todo. No hay nada imposible, y por eso le continúa diciendo, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Usted cree? Repita, ¿usted cree? Y diga la respuesta con seguridad, yo creo. Así como dijo el Padre en ese momento en que Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, así que este es el momento, levante su voz, clame y diga, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo. Y el resto de los versículos que continúan, habla de cómo aquel muchacho fue sanado. Pero yo lo que quiero llegar es que clamemos en este día, gritemos. Decirle, Señor, yo creo, yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú eres un Dios de imposibles, yo creo, ayuda mi incredulidad. No importa la situación que esté atravesando, no importa la situación que estemos atravesando, por más dura que parezca, por más sensible que parezca, Dios tiene el control. A Dios no se le ha salido de las manos absolutamente nada de lo que pueda estar sucediendo.
A Dios no se le ha salido de sus planes eternos todo lo que pueda estar sucediendo. No es que le sorprendieron a Dios diciendo, uy, esto no me lo esperaba. Todo está dentro del plan perfecto del Señor. Todo está dentro del plan de Dios. Así que no podemos hablar con incredulidad. Si es que lo hemos hecho, si es que hemos dicho, sí puedes, Señor, ayúdame, ayúdame, ten misericordia. El Señor nos está diciendo, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y como el padre de aquel muchacho, en este momento nosotros también podemos levantar nuestras voces y decirle, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y el milagro va a suceder, y el milagro va a acontecer. Mi hermano, mi hermana, yo les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.